Saludo, querida familia, el Señor les bendiga. Quisiéramos en esta hora empezar haciendo una oración. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso y eterno Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la infinita oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por tu palabra que viene a nosotros como un bálsamo refrescante. Queremos pedirte, oh Dios, que abras nuestra mente, tu Espíritu lo pongas allí y podamos en esta hora, Señor, conectarnos con el cielo y que sea tu palabra la que sea suficiente para transformar nuestra vida. Abrimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quisiera empezar diciendo en esta hora que mi Dios, el Dios que quiero mostrarles en esta hora, es el Dios de lo imposible. A Dios le gusta trabajar con las cosas imposibles. A Dios le gusta trabajar mucho con nosotros, que somos bien difíciles a veces, ¿verdad? Así que yo comprobé esto la vez que tuve la oportunidad de leer una cita que quiero compartir con ustedes en esta hora. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Escuchen bien lo que el Señor nos dice en esta hora, en esta cita inspirada. Cristo está esperando con anhelo vehemente por la manifestación de sí mismo en la iglesia. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. ¿Escucharon bien lo que dice el Señor? Escuche bien lo que el Señor está diciendo. Yo voy a repetir esa cita, porque queremos que estemos bien atentos a lo que el Señor está pidiendo, a lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Escucha bien, abra bien sus oídos, escuche. Cristo está esperando con anhelo vehemente por la manifestación de Él, de sí mismo, en la iglesia. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. Mis hermanos y amigos, basados en esta cita, surge una pregunta: ¿cuándo vendrá el Señor? Me gusta ese silencio, porque están pensando, ¿cuándo vendrá el Señor? Que la iglesia llegue a ser semejante a Jesús. No. Según nosotros o algunos, la iglesia está arruinada, esto no va para ningún lado, esto no sirve. Y ahora escuchen con lo que el Señor sale, que hasta que su carácter no sea perfectamente reproducido en su pueblo, Él no vendrá. Yo le dije que le iba a hablar de cosas imposibles. Yo le dije a ustedes que a nuestro Dios le gusta trabajar con cosas imposibles. Un problema que en la iglesia o que la iglesia ha detectado a nivel general es que en este tiempo hay una brecha grande, muy grande, entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros predicamos. Gandhi dijo: yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Triste, ¿no? Muy triste. Y mirándonos a nosotros mismos, no al que está al lado mío, mirándome a mí mismo, no, imposible que en esta iglesia Cristo pueda reflejar su carácter. No. ¿Cómo? ¿Cómo va a reflejar Cristo su carácter perfectamente
Cuando hay gente que pide cambios en la forma como adoramos, cuando hay gente que pide cambio en la forma como nos relacionamos. Y ahora me preocupa que el Señor nos pida esto. Nos pida esto. Y una pregunta que viene a mi mente es, ¿será que el Señor nos habrá visto bien? ¿Será que el Señor nos está mirando a nosotros? Cuando nada de lo que sucede en la iglesia nos convoca, y algunos miran al pastor, algunos miran al anciano y dicen, no, hasta que cambiemos esa lámpara, hasta que este hermano se vaya de este ministerio, o hasta que quitemos a este o aquel, entonces esto va a cambiar. El Señor sabe que comunión con Él es asunto de un día y hasta mediodía, el sábado. ¿No creen ustedes, hermanos, que habían tiempos mejores en los que Dios pudo reflejar su carácter en su iglesia? Habían tiempos mejores para hacer esto. En la época, por ejemplo, de Martín Lutero, de Guillermo Miller, 1844. Esa gente no tenía internet. Esa gente no tenía fax. Esa gente no tenía celulares. Esta gente estaba más preocupados por ganar las almas, de estar pendientes a qué hora podían venir, que estar mirando el reloj para ver a qué hora se iba a acabar el culto. Estaban más preocupados por leer cada pedazo de la Biblia. Estaban más preocupados por buscar a las almas allá donde estaban y traerlas a la iglesia. ¿Por qué a nosotros? Es la pregunta que se viene a mi mente. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Dios escogió esta generación? ¿Por qué Dios escoge esta iglesia? Mis queridos, lo primero que viene a mi mente es una respuesta que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, capítulos 27 al 29. Acompáñenme a leerlo. Miren lo que dice el Señor aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Miren lo que dice el Señor. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, esta es una cita que a mí en lo personal me da esperanza, me da ánimo. Porque cuando yo leo esa cita que leímos al principio en Palabras de Vida del Gran Maestro, mi mente se preocupa, mi mente vuela y comienza a hacerse preguntas y decirse, ¿cómo el Señor va a hacer esto en la iglesia? ¿Cómo es que Dios va a reflejar su carácter perfectamente? Pero Dios ha prometido que en esta iglesia Dios va a hacer un milagro, el milagro de reflejar su carácter perfectamente. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Él hará por nosotros lo que Él dice, no por nosotros. Porque al final, en el versículo 29, miren lo que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, ninguno de los que estamos aquí podemos decir, esta iglesia empezó a cambiar, esta iglesia comenzó a reavivarse desde el día que yo llegué. No, ningún dirigente, ningún pastor puede decir eso. Porque al final, la gloria y la honra serán solamente para Él, para Dios. Él hará por nosotros, no por nosotros porque estamos aquí, no. Él hará el gran milagro de reavivarnos porque Él lo dijo. Dios se da el lujo de tomar algo que no es y hacerlo como si fuera.
Dios se da el lujo de tomar algo débil, algo vil, menospreciado y hacerlo como si sirviera, como si existiera. Dios se da el lujo, hermanos, porque Él es el Dios de lo imposible. Dios está reproduciendo un reavivamiento en el mundo entero. Jóvenes se están uniendo en oración en grandes grupos, en grandes masas, los grupos pequeños. Dios está creando una conciencia de alcanzar a la gente donde están. Ancianos, pastores, laicos se están uniendo para traer a esas personas al lugar que Dios ha destinado para salvarlos y no estar esperando a que lleguen, porque ellos solos no van a venir. No esperemos que vengan, hay que salir a buscarlos. Quiero decirles en esta hora que el mayor reavivamiento ocurrió en un valle que estaba lleno de huesos. En un valle que estaba lleno de huesos secos. Y Dios miró a través de esta visión la condición del pueblo de Israel. Es más, Dios, después de 5 años de haber llamado a Ezequiel al oficio profético, después del cautiverio, Dios mostró la condición del pueblo. Era una condición que podemos decir parecida a lo que estamos viviendo hoy en la iglesia, a lo que cada uno de nosotros ve y que se pregunta, ¿cómo es que Dios va a hacer eso de devolverle la vida a esta iglesia? Quisiera que me acompañaran en el libro de Salmos, capítulo 137. Salmos, capítulo 137, desde el 1. Miren cómo era la condición del pueblo de Israel en ese momento. Miren, escuchen. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Miren, les decían, canten el himno 500, más allá del sol. Canten el himno 131, en Cristo hay amigo. Canten esos himnos, canten. Cantadnos algunos de esos cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta cita, hermanos? ¿Qué es lo que está diciéndonos este capítulo 137 de Salmos? Lo que está diciendo es que el pueblo estaba en un estado de profunda depresión. Había un profundo desánimo entre el pueblo de Israel. Estaban cautivos y decía que colgaron las arpas, colgaron todo, dejaron de cantar. Para ellos no había esperanza, no había ánimo, no había Dios. Y ahora tenían un refrán ellos, ¿saben? El pueblo de Israel tenía un refrán. El refrán era, se han secado nuestros huesos. Se han secado nuestros huesos. Un total desgaste. No querían cantar. Para ellos no había canción. Colgaron todo, apagaron el videobin, apagaron el micrófono, cerraron la iglesia, se fueron. Tocaron los instrumentos, todo se fue. Dejaron eso. Un total desánimo en medio del pueblo de Dios. Y ahora, en medio de un cuadro como este, Dios llamó a Ezequiel, al profeta, al pastor de ese momento, le dice, mira, ven, yo te quiero mostrar algo. Y es lo que encontramos ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Dios llamó a Ezequiel. Le dijo, ven, hijo mío, te voy a mostrar algo, hijo mío. Ven, acompáñame. Así que Dios
tomó a Ezequiel y le mostró esta visión que vamos a leer en este momento. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Miren lo que dice el Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré sobre vosotros de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, versículo 7, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miren lo que está pasando ahora. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como estos me han mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Gloria a Dios por esa cita, hermanos. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué fue lo que quiso decirle Dios a Ezequiel al mostrarle esta visión? Esta visión muestra, hermanos, que Dios ve a su pueblo. ¿Cómo estaban esos secos, hermanos? ¿Cómo estaban esos huesos, perdón? Bien secos. Y dice, secos en gran manera, deprimidos, cansados. Pero esta visión me muestra que Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Él nos está diciendo aquí que Él hará el gran milagro de devolvernos la vida por su gracia y su poder. Es lo que está diciendo Dios. El mensaje de esta hora, no es estar hablando de lo mal que está la iglesia. No. Dios no le ha dado ese don a ninguno. Dios no le ha dado ese ministerio a cualquiera para que se lo coloque en la puerta y esté contando los pecados de todos. No. Esta iglesia, hermanos, no está muerta. Esta iglesia no está muerta. No ganas nada. No ganas nada con eso. Juega del equipo de Dios. No importa la situación. Esta iglesia no está muerta. Dios la va a reavivar por su gracia y por su poder. Es por el poder de Dios que esta iglesia va a ser triunfante. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es un lugar donde venimos a mirarnos a nosotros. La iglesia es un lugar donde venimos a mirar a Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí en este día, todos los que estamos aquí en esta hora, somos objetos del amor de Dios. De este lugar no tiene nadie y que tiene que irse para que esto mejore, no. A veces pensamos así. El día que cambien este pastor, esto va a mejorar. El día que cambien este anciano, esto va a mejorar. No.
Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí necesitamos que Dios nos reavive. Ninguno tiene que irse de la iglesia para que esto mejore. Y si ustedes se dan cuenta, en la cita que acabamos de leer, ¿cómo estaban esos huesos? Secos, ¿verdad? Bien secos, ¿verdad? Y dice secos en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, mis hermanos y amigos, que en la iglesia hay gente hace mucho tiempo, con vidas cristianas deficientes. Escuchen, hace mucho tiempo. Por eso Ezequiel, cuando ve este cuadro que Dios le llamó, le dijo, ven, te voy a mostrar algo. Para Ezequiel no era raro, no era extraño ver esto. Porque Dios lo llamó y le dijo, ven, te voy a mostrar un escenario, una visión. En el tiempo de Ezequiel, para Ezequiel era normal ver esto. Porque en el tiempo de Ezequiel los ejércitos, cuando se enfrentaban, el ejército que ganaba, cogía a sus muertos y se los llevaba. Pero el ejército que perdía, como tenía que salir huyendo, dejaba a sus muertos allí. Y el ejército ganador, para humillar más al ejército que había perdido y que había huido, dejaba esos muertos allí, esos cadáveres allí. Y con el tiempo las aves venían y comían, y eso más tarde se convertía en eso, en un valle, en un cementerio de huesos. Ahí quedaban expuestos para humillar más al ejército que había perdido. Así que para Ezequiel no era extraño ver esta visión. Pero imagínese usted que Dios tome a alguno de nosotros, o tome un anciano, o tome un pastor y le diga, ven, te voy a mostrar algo. Y le diga, mira fulano o fulana, ¿estás viendo ese cementerio de huesos? Sí, Señor. ¿Estás viendo todo esto? Sí, Señor. Bueno, mira, esa es la iglesia. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo se sentiría esa persona cuando le digan, mira, ese cementerio de huesos que estás viendo es la iglesia? Yo creo que ninguno se sentiría bien al mirar este cuadro. Ninguno. Y ahora el Señor, Dios, le lanza una pregunta, hermanos, a Ezequiel, que eso sí lo puso a tambalear. Dios a veces hace unas preguntas raras, ¿verdad? Complicadas, hermanos. Y a veces, hermanos, si Dios le hace una pregunta, esa mejor, si no la sabe, mejor mire para otro lado o hágase loco, no responda, hermano. Porque Dios hace unas preguntas complicadas. Y ahora miren lo que le pregunta a Ezequiel. Le dice, Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán o volverán a vivir esos huesos? ¿Volverán a vivir esos huesos? ¿Qué piensas tú, Ezequiel? Hermanos, preguntas complicadas. Pero Ezequiel, allá en su mente, se acordó posiblemente de Abraham. Cuando Dios le dijo, le preguntó, Abraham, ¿podrá tu mujer de 90 años dar a luz? ¿Podrá tu mujer de 90 años dar a luz? Posiblemente Ezequiel también se acordó que Elías, Dios un día le preguntó, Elías, ¿tú crees que yo puedo hacer descender fuego del cielo? Y posiblemente Ezequiel también se acordó que un día Dios hizo abrir una carretera en medio del mar para que su pueblo pasara
Y le preguntó Moisés, ¿tú crees que yo puedo hacer pasar ese pueblo en medio? Ezequiel se acordó de eso. Ezequiel se acordó. ¿Podrá un muerto vivir después de 4 días? Le preguntó a Marta y a María. ¿Podrá un muerto vivir? Hermanos y amigos, la respuesta ante esta pregunta, ¿cuál sería? La respuesta obvia. No. No, hermanos. Por eso mucha gente cuando ve la iglesia, por eso mucha gente cuando nos mira a nosotros, se desanima. No se animan a entrar. Y ahora Ezequiel duda. Por eso el apóstol nos dice que nosotros no debemos de vivir por vista, sino por fe. Porque la gente está afuera ya esperando, ¿verdad?, entrar. Pero nos miran a nosotros y nos dicen, oye, allá se están saliendo. Yo mejor no entro ahí. Yo mejor no entro ahí. Y ahora Ezequiel duda ante esa pregunta que Dios le hace. ¿Podrán vivir esos huesos? Desde el punto de vista humano, hermanos y amigos, desde el punto de vista humano, esas son imposibilidades. Imposibilidades. Que en esta iglesia, Cristo pueda reflejar su carácter perfectamente. Imposible. No. Eso no puede ser. Entonces, a Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo único que se le vino a su mente fue responderle al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, hermanos. Así que usted, miren, muchas veces nosotros hemos pasado también por lo que pasó Ezequiel. Que una persona de 90 años dé a luz. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Sí. Aunque no estuvo ahí. Que el mar se abre en medio, una carretera se abre en medio del mar y pase un pueblo entero por allí. ¿Usted cree eso? Sí. Aunque usted no estuvo en ese momento allí. ¿Usted cree que puede llover o descender fuego del cielo y quemar un sacrificio así como el que hizo Elías? ¿Usted cree eso? ¿Sí? Aunque usted no estuvo ese día ahí. Hermanos, recuerde eso. Recuerde eso. Miren, Ezequiel, profeta Ezequiel. Una cosa era lo que estaba mirando y otra cosa era lo que su mente le decía. Una cosa era lo que estaba mirando allí y otra cosa era lo que su mente le estaba diciendo. En la iglesia, a nosotros en nuestra vida cristiana, también nos sucede así a menudo. Una cosa es lo que creemos, una cosa es lo que estudiamos, pero otra cosa es la que estamos ¿qué? Viendo en la iglesia. Por eso Ezequiel dudó. Él dudó, pero cuando vinieron estas escenas a su mente, él no tuvo otra cosa que decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres el que sabe cómo es que esta iglesia va a ser reavivada. Hay un coro que me gusta mucho. No hay Dios tan grande como tú. ¿Lo conocen? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hermoso ese coro, me encanta. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas que tú haces. Ese coro es hermoso, nos anima, nos da esperanza. Pero
cuando ese coro o cuando allí en el féretro el que está es mi papá, el que está es mi madre, cuando por culpa de mi fe mi trabajo está en peligro, cuando el médico mira los exámenes y me dice, mira, aquí nos arroja el resultado y nos dice que te quedan 6 meses de vida. Cuando es mi hijo el que está en la clínica, allí muriendo en el hospital, entonces ese coro, no hay Dios tan grande como tú, cambia. ¿Cierto que sí? Ese coro cambia. Porque una cosa es lo que dice nuestra mente y otra cosa es la que estamos viendo. Y como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces hemos pasado por eso. Una cosa es la que estamos viendo, la que pensamos, y otra cosa es la que estamos viendo en la iglesia. No hay Dios tan grande como tú. Pero cuando la muerte toca mi puerta, cuando la enfermedad, cuando el desempleo o la situación económica toca mi puerta, ese coro cambia el sentido. Cambia el sentido. Usted y yo también debo hacerlo. Debemos de preguntarnos de respondernos cada vez que nos preguntemos, ¿cómo es que Dios va a reavivar esta iglesia? ¿Cómo es que Dios va a realizar eso? Acordémonos de que un día Dios hizo dar a luz a una mujer que tenía 90 años. ¿Se puede eso? No, es imposible. Cada vez que piense cómo es que Dios va a reavivar esta iglesia, cómo es que Dios la va a reformar, piensa en que Dios en medio del mar abrió una carretera para que pasara un pueblo entero. Piensa eso. ¿Cree en eso? ¿Tú crees eso? Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Hay 2 aspectos que quisiera resaltar en este tema. Y el primero se encuentra en el versículo 4 que acabamos de leer del capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Profetiza sobre esto qué? Sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo estaban esos huesos ahí? Secos, ¿verdad? Secos en gran manera. Bien secos. Profetiza sobre esos huesos, le dijo el Señor a Ezequiel. Quiero decirles que esa palabra profetiza viene de nava, una palabra en hebreo que viene de una raíz que significa nava, que significa hablar por inspiración, animar, tener un espíritu animoso. Hermanos, y comenzando por este servidor, yo quisiera que desde ahora dejáramos esas lenguas criticonas. Esas lenguas hay que cambiarlas por un espíritu animoso. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, anima esos huesos secos. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra que ociosa salga de dónde, de la boca de mi hermano, de la boca del pastor, del anciano, no, ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino aquella que es buena para animar a mi hermano, para darle ánimo, para darle esperanza. El diablo sabe que como estamos así, que parecemos huesos secos,
Entonces manda al uno al otro para que esté diciéndole cosas y desanimarlo. Y a él le gusta ver la iglesia así llena de chisme, llena de unos señalándose con otros, inventándose cosas, dándose falso testimonio. A él le gusta eso. Y la orden que Dios le da al profeta Ezequiel es: anímalos. El pueblo de Israel se sentía mal. Ellos decían: se han secado nuestros huesos. Se han secado nuestros huesos. Anímalo. Cambia eso por un espíritu animoso. Habla cosas positivas. Tenemos que ser animados en Cristo Jesús. Animados en Cristo Jesús. Esa es la orden. Esa es la orden, mis queridos hermanos. Habla la palabra del Señor. No del pastor, no del anciano, no. Palabra del Señor. La palabra que anima es la palabra de Él, de Dios. Esa es la palabra que debe salir de mi boca cada vez que voy a hablarle a mi hermano. Esa es la palabra que da ánimo, esa es la palabra que da esperanza. Habla cosas positivas. Yo quisiera decirles ahora también que si usted está ahí al lado de un hueso seco, quiero decirle que lo abrace. Abrácelo. Abrácelo y dígale palabras de ánimo, porque él lo necesita también. Yo también necesito esas palabras de ánimo. Escucha, habla la palabra del Señor. Estos púlpitos están esperando que se hable la palabra del Señor. Y a veces hablamos otra cosa que no es la palabra de Dios. Y la gente así como entró, así salió. Dios está esperando que su pueblo refleje su carácter perfectamente. Pero solo lo va a hacer cuando comience a hablar ¿qué? La palabra de Él. Cuando comience a hablar. Ahora, no es solamente hablarla. Miren lo que sigue diciendo ahí en la cita del capítulo 37 de Ezequiel, versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. ¿Qué dice allí? Oíd, oíd. ¿Palabra de quién? ¿Del pastor? ¿Oí palabra de quién? Dice ahí. Palabra de Jehová. Palabra del Señor. Hermanos, lo que aviva, lo que va a avivar esta iglesia es la palabra del Señor. Nuestros hogares están esperando que otra vez esa llama se encienda, la llama de la palabra de Dios. Vuelve a hacer eso en tu casa con tus hijos y tu familia. Vuelve a avivar esa palabra. Oíd, dice el Señor, oíd la palabra de Dios. No se puede escuchar sin hacer. Y cuando Dios envía su palabra a su pueblo, la única opción que nosotros tenemos es obedecerla. Obedecerla. Obedecer esa palabra de Dios. Mucha gente ha tomado la palabra de Dios como un show. Y creen que es un show. Porque a mí va a predicar el pastor fulano allá. Vamos allá. A mí me gusta cómo predica. Vamos. O no, ya se lo escuché ya. Vamos a buscar otro. Y la gente anda buscando así el show, la palabra, donde prediquen bonito, donde le prediquen hermoso. Y qué bueno ese tema, me gustó. Y andan brincando de lugar en lugares, buscando eso, el show. La palabra de Dios no es un show, hermanos. Él dice ahí: oí palabra del Señor. Pero Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos anima a que tú y yo debemos de dejar de ser solamente oidores y convertirnos ¿en qué? En hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si usted vino a buscar bendición en esta hora, yo le tengo una buena noticia. Dios le vino a traer bendición. Amén. Pero usted va a recibir esa bendición cuando usted salga por esa puerta
y comience a practicar lo que ¿qué? Lo que escuchó. Solamente así recibirá la bendición de Dios. Cuando usted empiece a practicar lo que ha escuchado, todos los que estamos aquí en este día, todos los que estamos aquí en esta hora, necesitamos palabras de ánimo. No es por falta de luz que la gente se va a perder. Es que teniendo la luz, la escondieron. Miren, Dios le ha dado suficiente luz a esta iglesia para que nosotros vivamos como príncipes y princesas de Dios. Dios le ha dado suficiente luz, suficiente luz. No es por falta de eso, hermano, que la gente se va a perder. Es porque ya la palabra ya nada más se oye. Y yo quisiera, o más bien no quisiera que en esta iglesia o en este lugar sucediera lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. No quisiera eso. ¿Y qué es lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel? Bueno, ya vimos la condición del pueblo como estaba, ¿no? Aburrido, los instrumentos los colgaron, no querían cantar, no querían ir a culto, no querían ir a campaña, no querían nada, estaban deprimidos, desgastados. En el tiempo de Ezequiel pasaba eso. Yo quisiera que me acompañaran volteando 2 páginas atrás, en el libro mismo de Ezequiel, capítulo 33, libro de Ezequiel. Miren lo que sucedía en el tiempo de Ezequiel. Quiera Dios que no esté sucediendo en este lugar. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Miren lo que dice. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, miren, escuchen bien eso. Venid ahora, miren lo que decía el pueblo. Vengamos ahora, vamos ahora a escuchar palabra que viene de ¿quién? De Jehová. El show, no el show. Vamos a ver qué nos dice Dios. Vamos a ver qué nos dice hoy. ¿Con quién mandó hoy el mensaje? Vamos allá. Ese sí. Aquel, no, vamos acá también. Ojo. Dios envía un mensaje a su iglesia. Y ahora miren, es lo que están diciendo. Vamos a ver qué nos dice Dios. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Miren lo que dice ahí. Oirán tus palabras, oirán la prédica, el sermón. ¿Y qué dicen? Y no las pondrán ¿qué? Por obra. No las practicarán. Antes hacen halagos con sus bocas. Oh, pastor. Ese tema era el que esta iglesia necesitaba. Pastor, ese tema, vea, me cayó todito a mí. Pastor, usted era el hombre que tenía que venir. Mira, y halagan a uno y lo halagan. Y le dicen, oye, pastor, como usted no ha venido ninguno aquí, ese tema era el que necesitábamos en esta iglesia. Hacen halagos con sus bocas. ¿Pero qué dice ahí? Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Tremendo. Versículo 32. Y he aquí, Ezequiel, ¿no? Que tú eres para ellos como cantor de amores. Oiga, este hombre tenía que predicar bien. Hermosa voz y que canta bien, además cantaba. Y oirán tus palabras. Pero ¿qué dice ahí? No las pondrán ¿qué? Por obra. No las practicarán. No las practicarán. Pero
mire lo que dice el Señor, pero cuando ello viniere, y vino ya, sabrán que hubo profeta, ¿qué? En medio de ellos. Hermanos, quiera Dios que no esté sucediendo en este lugar lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. Que la gente oía la palabra, pero no la practicaba. La gente escuchaba la voz de Dios, pero no la practicaban. Solamente iban a buscar la voz o el tema o la campaña o la conferencia como algo bonito, algo que los apapachaba. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso mensaje! Pero de ahí no pasaba más nada. Hermanos, cierto que tenemos que revisar en qué estamos fallando. Cierto que Dios ha prometido reflejar su carácter sobre la iglesia. Amén. Él es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Dios ha hablado hoy, y cuando Dios habla, hasta los huesos secos oyen. ¿Usted ha visto un hueso seco que oiga? No. Ustedes han visto un hueso seco en la calle, ¿no? A veces tira la gente huesos ahí duran días y se vuelven secos. Usted los patea, no tienen vida. Dios ha prometido que hará el gran milagro de devolvernos la vida a cada uno de nosotros. Dios es el Dios de lo imposible. Y si usted cree que usted es un hueso seco, dígaselo al Señor en esta hora. Dígaselo al Señor. Los huesos secos no oyen, como dije, pero cuando el Señor habla, hasta los huesos secos oyen. Póngase a pensar usted en cuántos sermones ha escuchado en su vida. Póngase a escuchar usted, póngase a pensar usted cuántos audios de WhatsApp, de Messenger, de todo lo que usted ha escuchado. Póngase a pensar usted cuántos folletos de escuela sabática ha leído. Muchos, muchos. Póngase a pensar en eso. Cierto, hermanos, que si hubiésemos cumplido la tercera parte de eso, otra cosa fuera. Otra cosa distinta sería si estuviésemos obedeciendo, cumpliendo lo que Dios ha dicho. La única forma como esta iglesia del Señor va a ser reavivada es cuando comience primero unos con otros ¿a qué? A animarse. Unos con otros a darse ánimo, a darse esperanza, a abrazar a mi hermano, no caerle. Mira tú, sin vergüenza, no. Si él parece un hueso seco, créalo, que hasta él Dios puede darle la vida también. Y segundo, para que esta iglesia sea reavivada y pueda reflejar y llegar a reflejar el carácter de Cristo perfectamente, esta iglesia tiene no solamente que oír la palabra de Dios, sino también practicarla. Practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Amén. La palabra de Dios tiene tanto poder y hay que vivirla. Hay que ser coherente con lo que estamos predicando y con lo que estamos haciendo como iglesia. Solamente así, Cristo podrá reflejar su carácter perfectamente en esta iglesia. Y yo quisiera en esta hora preguntarte, ¿te sientes como un hueso seco? Hace mucho tiempo has estado caminando en la iglesia, pero tu vida está así seca, deprimida, desgastada. Sientes que la palabra de Dios no llega a hacer ese efecto en ti. Quiero decirte en esta hora que Dios ha prometido devolverte la vida. Pero tú tienes que escuchar la palabra de Dios.
Tú tienes que en tu hogar volver a reavivar esa palabra, a encender esa palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Es la palabra de Dios, no la del otro, ni la del pastor. No, tú mismo en tu vida diaria escucha a Dios, lee a Dios, escudriña su palabra, porque esa palabra es la que te devolverá la vida. Y en esta hora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que gracias porque nos ha mirado con amor, gracias porque nos ha visto. Él ve a su pueblo y nos ha visto en la condición que estamos. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Y vamos a decirle que estamos listos para que pueda hacer el gran milagro de devolvernos la vida. ¿Ustedes vieron la cita? ¿Ustedes vieron la cita ahí cuando el profeta Ezequiel comenzó a profetizar? Cuando comenzó a decirle, a darles ánimo. ¿Qué pasó? Cada hueso dice que hubo un gran ruido. Y los huesos comenzaron, cada hueso con su hueso, a juntarse. Y comenzó Dios a colocarle tendones sobre ellos, la piel, la carne y la piel, pero no había vida. Solamente hubo vida cuando estos huesos secos le dijeron, oíd palabra de ¿quién? Del Señor. Y comenzaron, dice que comenzaron a juntarse cada hueso. Hermano, nosotros en la iglesia tenemos que juntarnos todos. Todos tenemos que juntarnos. No puede ver aquí en esta iglesia gente discutiendo y peleando unos con otros, con rencor, con orgullo. Porque Dios así no podrá reflejar su carácter. Y solamente así, cuando Cristo refleje su carácter perfectamente en su iglesia, en su pueblo, entonces Él vendrá para recibirnos y llevarnos a la Canaán celestial. Amén. Solamente así podrá Él hacer el gran milagro de devolvernos la vida. Si tú te sientes como un hueso seco, tú que me estás mirando allá, tú que estás reconociendo de que hace mucho tiempo has estado viviendo lejos de Dios, si tú te sientes así en esta hora, yo quisiera orar por ti. Yo quisiera orar para que puedas volver a oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, sino también practicarla. El Señor quiere darte la vida. El Señor quiere darte la vida para salvarte. El Señor te trajo a este lugar para enseñarte a vivir. Y yo quisiera orar por ustedes en esta hora. Quisiera elevar una oración para que el Dios de lo alto nos ayude a que todos esos sermones que hemos escuchado se puedan practicar en nuestra vida, a que toda esa condición en la que estamos podamos en esta hora decírsela al Señor. Oramos. Eterno Dios, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Tú has hablado, Señor, en esta hora y nos has mostrado la condición, y aunque no nos gusta, tenemos la seguridad, oh Dios, que así como tú hiciste grandes milagros en el pasado, hoy también podrás hacer un gran milagro en nosotros. Para ti, Señor, no hay nada imposible, y que esta iglesia, que en este lugar se pueda reflejar el carácter de Cristo perfectamente. Humanamente es imposible, pero tú has prometido que nos devolverás la vida por tu gracia y por tu poder. En esta hora nos entregamos a ti, Señor. Estamos preparados para que vengas a nosotros y nos tomes y nos hagas un ejército grande como iglesia, porque juntos haremos un pacto y queremos unirnos para esperarte, Señor, a que vengas a buscarnos y nos lleves a vivir contigo para siempre. Si hay alguien aquí en esta hora que se siente como un hueso seco, Señor, dale la seguridad de que ya no está así. Dale la seguridad, oh Dios, de que tú en esta hora le devolverás la vida
por tu gracia y por tu poder. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos has dicho en esta mañana que si jugamos de tu equipo, venceremos. Que si jugamos de tu lado, venceremos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendícenos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, apreciado hermano y querido amigo.